SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Al principio fue una mirada de asombro y de miedo. Cazzo, ¿eso ahora viene? Eran las primeras horas de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, del que hoy día 19 se cumplirá un mes en que la isla de La Palma ha tenido que convivir con la erupción y con las explosiones, con el ruido constante, con el avance de un río incandescente de piedras que se ha llevado por delante barrios enteros. Con la indefensión que tenemos y ahora esperando aquí porque nos dijeron que tal vez podíamos pasar a recoger algo y por lo menos algo de ropa, algo de medicación que se nos quedó por detrás. Y sobre todo con la constatación de los daños que siguen provocando las coladas. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Han destruido de momento 811 hectáreas y más de 1.900 edificaciones. Más de 750 trabajadores de la isla se han tenido que acoger a un ERTE. La lava ha formado un delta sobre el mar y hay otra colada que avanza muy poco a poco, pero que, si sigue así, podría formar otro delta al llegar al océano. En Canarias, Pedro Murillo, buenos días. Tenido que confinar algunas zonas del paso debido a la inversión térmica y también a la presencia de calima que está llevando hacia la zona habitada esa nube de ceniza que alcanza ya los 4.000 metros de altura. Las coladas avanzan en la zona de la laguna en su camino hacia el mar. Se ha ralentizado, si bien se encuentra a escasos metros del océano. La sismicidad continúa a profundidad, eso sí, mayores de 30 kilómetros. La emisión de dióxido de azufre y ceniza ha recomendado, como decimos, el confinamiento de localidades. Por momento son 800 hectáreas y más de 1.956 edificios destruidos. Hoy se cumple un mes con el volcán en erupción y esa será una de las noticias de este martes. La otra gran noticia tiene que ver también con un aniversario. Este será mañana. Se cumplen 10 años del comunicado en el que ETA anunciaba que dejaba de matar y ha sido ahora 10 años después cuando la izquierda abertzale no llega a pedir perdón, no condena la violencia, pero sí da un giro de gran simbolismo. Lamenta el daño que provocaron los terroristas. Hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor. Afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido. El lehendakari Urkullu destaca el avance que implican las palabras de Otegi, aunque recuerda lo que le falta. Es un paso adelante. Era necesario. Es positivo. No han realizado ninguna valoración sobre la violencia que generó el dolor de las víctimas y la sociedad. No tiene nada que ver la reacción del PSOE, a la que puso voz el exlehendakari Patxi López, con la reacción del PP que expresaba Carlos Iturgaiz. Y este es un avance que llevábamos años exigiendo al mundo de la izquierda abertzale. Esas declaraciones de Otegi son una broma de mal gusto y además me dan asco. Sería simplificar mucho decir que hay una reacción de las víctimas, porque hay tantas reacciones como víctimas generó ETA. Lo que sí hemos ido preguntando, Isabel León, son las reacciones a algunas de las víctimas. Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Empezando por María Jauregui o Marta Buesa, hijas de asesinados. Yo sí lo valoro positivamente, ¿no? Además, de hecho, es lo que se le estaba pidiendo a la izquierda. Sí, yo no quiero decir que no lo valore positivamente. Así empieza su reflexión. Hay debate, sin duda. El paso no tiene duda, aquí no. Luego vienen los matices. Falta el reconocimiento de la injusticia y de la ilegitimidad de ETA y del apoyo que el partido político que lidera Arnaldo Otegi le brindó durante muchísimos años. Autocrítica política que pedía Gorka Landaburu tras algo más de digestión, decía la necesaria, aunque la lectura está clara. Vamos a ver las cosas, la botella media llena que medio vacía. Es un paso importante. Y es que en eso coinciden, salto cualitativo. Desde ahora mismo, si lo buscan ya en la web o en cualquiera de las plataformas de audio, van a poder escuchar el podcast Agur ETA, que reconstruye las horas que llevaron al 20 de octubre, al día en que ETA dijo que dejaba de matar. Está conducido por Jon Sistiaga, que ha hablado con los negociadores, con los políticos, con las víctimas. Yo soy Maisa Belasa. Soy Consuelo Ordóñez. Muy buenas tardes a todos. Seguimos en este... Yo creo que estaba viendo la televisión. Me acuerdo que una llamada de mi hija por teléfono y bueno, pues mucha emoción, mucha esperanza en el futuro. Y en una discusión me dijo, porque tú además eres un mal abogado. Y le dije, oye, yo seré mal abogado, pero represento a un gobierno democrático y tú representas a un grupo terrorista. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes una reforma clave del reglamento de extranjería. Facilitará que los menores inmigrantes tutelados por el Estado que accedan al permiso de residencia. Interior alegaba un posible efecto llamada para oponerse a esta reforma que beneficiará a 16.000 jóvenes y que saca adelante el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. Ministerio que trabaja en otro plan, un fondo en este caso de pensiones. Lo económico va a estar hoy en la luz, de nuevo, que baja un poco el precio, aunque el megavatio hora sigue por encima de los 200 euros. Y en la agenda política, dos citas. El Supremo va a estudiar hoy
a puerta cerrada un asunto que en el propio tribunal admiten que es muy delicado. Son los recursos que presentaron el PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general. Y en el Congreso esta tarde se producirá el primer debate sobre la propuesta de Más País para regular la ley para el consumo y la comercialización del cannabis. Es el primer debate en las Cortes de una de las 3 iniciativas que se han presentado para legalizar una droga que, según los datos de Sanidad, consumen de forma habitual más de 3 millones de personas. Y del exterior, lo más relevante de la madrugada está en Corea. Ha lanzado un nuevo misil balístico al mar de Japón. Es la quinta prueba en menos de 2 meses que realiza Pyongyang con su armamento de largo alcance, pero esta vez coincide con una cumbre a 3 bandas entre Seúl, Tokio y Washington para analizar la situación en la península coreana. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Y es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Solo el año pasado se diagnosticaron en España 33.875 nuevos casos. La detección precoz es clave. La supervivencia de las pacientes alcanza el 98% si se detecta en el primer estadio. Y aunque su incidencia es máxima en mujeres mayores de 50 años, atención a este aviso que dejaba este lunes aquí en la SER. Álvaro Rodríguez es presidente de la Sociedad Española de Oncología. Sí que es verdad que el cáncer de mama en la mujer joven, lento pero tozudamente, se va incrementando en las franjas de edad más jóvenes, especialmente por debajo de los 40 años. Pues todo el mundo a cuidarse y el tiempo que sigue igual. Este martes seguirá dominado por el anticiclón antes de la llegada de un cambio de tiempo previsto para el jueves. De momento hoy sol, temperaturas en ascenso que van a alcanzar los 30 grados de máxima en Bilbao. España ha alcanzado otro hito en la vacunación contra el coronavirus. Ya tenemos al 90% de la población mayor de 12 años con al menos una dosis y al 88% con la pauta completa, pero el virus sigue circulando. Y lo demuestra el ligero repunte que experimenta la incidencia acumulada a 14 días. Ha subido 2 puntos desde el jueves, hasta los 42 casos y medio por cada 100.000 habitantes. Es el primer repunte en la estadística desde el máximo de la quinta ola registrado a finales de julio. Buscamos la interpretación de estos datos con la ayuda de Mariola Lourido. No se puede hablar de momento ni de cambio de tendencia ni de la sexta ola con este segundo y leve repunte de la incidencia. Entra dentro de la lógica que aumenten los contagios porque apenas hay restricciones, hay más contacto social y la cobertura de vacunación, siendo alta, se ha frenado. Es el análisis del profesor José Martínez Olmos que llama la atención sobre el gran volumen de personas de 20 y 30 años todavía sin inmunizar. Precisamente que tengamos en torno a 4 millones de personas sin vacunar, en personas mayores de 12 años, les hace susceptibles de infectarse y son ellas la mayoría de las personas que se han infectado estos días precedentes donde hemos tenido el pequeño repunte. Desde el viernes solo se pusieron 66.000 dosis, la mitad que el fin de semana pasado. 37 millones de personas cuentan con la pauta completa, es el 88% de la población diana, la que tiene más de 12 años. Se han administrado 387.000 terceras dosis y todavía hay más de 4 millones sin usar en las neveras. Madrid fue la comunidad con más muertos en las residencias durante la pandemia. Más de 6.000 ancianos fallecieron con PCR positiva o síntomas compatibles con la COVID. Isabel Díaz Ayuso prometió esto que van a escuchar. ¿Que hay que hacer una comisión de investigación? Por supuesto. ¿Que hay una investigación interna dentro de la Comunidad de Madrid? Por supuesto que también. Pero desde luego no pueden decir que a los mayores se les ha dejado morir, ni tampoco pueden decir que ha habido criterios públicos o privados para ello. En la Comunidad de Madrid se ha defendido y se ha peleado por cada vida. Era junio de 2020, hace algo más de un año del anuncio de esta investigación interna sobre lo ocurrido en las residencias, pero la SER, nuestros compañeros de Radio Madrid, han podido comprobar que no hay documentos que acrediten esos trabajos. No hay registro, ni un informe de conclusiones, no hay pruebas que acrediten esa investigación prometida por la presidenta. Es una información de Elena Jiménez. El tiempo ha pasado y el Ejecutivo Regional nunca ha informado de nada. Y ahora reconocen que no existe ni un documento en el que se llegara a alguna conclusión, que ni siquiera se puede hacer una cronología o dar detalles de a quiénes y cuándo se les pidió información y menos sobre lo que contestaron, porque no existe un registro de ello. Dicen que solo se trató de una consulta informal a las distintas consejerías de Políticas Sociales y Sanidad, y ya, que no se hizo nada más en esa anunciada investigación interna. Alberto Reyero, que entonces era el consejero de Políticas Sociales, dice que su departamento dio mucha información sobre cómo habían actuado. Que nosotros entendimos que tenía que ser detallada, que había que dar toda la información disponible que teníamos en la consejería, algo que hicimos porque es algo que debíamos hacer, ¿no? E interpreta que esto es... Pues yo creo que es lo mismo que ha ocurrido con la propia Comisión de Investigación de la Asamblea. No hay interés en conocer en detalle qué es lo que pasó, ¿no? Forma parte de
la falta de transparencia que desgraciadamente es habitual en los gobiernos del PP. Y es que ahora mismo no hay ni comisión de investigación en la Asamblea ni conclusiones de aquella investigación interna del gobierno regional que asumió la propia Ayuso y su gabinete de presidencia. Y Madrid explicará hoy cómo administrará la tercera dosis de la vacuna que ya comenzó a inocularse ayer junto a la de la gripe en comunidades como Euskadi, Extremadura o Andalucía. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. En Andalucía, Ángel, los mayores de 70 años ya se están poniendo la tercera dosis de la vacuna contra la COVID de Pfizer o Moderna en su centro de salud, vacuna que además se está administrando junto a la de la gripe. El único requisito que hayan pasado más de 6 meses desde que recibieron la segunda dosis, una tercera dosis que ya se adelantó además a los pacientes inmunodeprimidos y en las residencias. Ya desde el viernes pasado comenzó la campaña de la gripe en Andalucía, administrando la vacuna en las residencias de mayores y centros de dependientes. Desde esta semana pueden pedir cita los que tengan más de 65 años, enfermos crónicos y embarazadas. El gobierno de coalición se ha propuesto duplicar el número de personas que se han beneficiado hasta ahora del ingreso mínimo vital. Prevén superar el 1,5 millones con cambios que flexibilizan el acceso a esa ayuda. Además, han fijado las condiciones para acceder al complemento por hijo que anunció Podemos la semana pasada. Informa Jordi Fábrega. Una pareja con un hijo que ingresen hasta 2.250 euros al mes tendrá derecho a cobrar el nuevo complemento por hijo que el gobierno incorporará al ingreso mínimo vital. Estamos hablando de una cuantía de hasta 100 euros en caso de que ese hijo no llegue a los 4 años. Este nuevo complemento y una flexibilización de los requisitos deberían permitir duplicar el número de beneficiarios del ingreso mínimo vital, que ahora llega a 799.000 personas de 350.000 hogares. José Luis Escribá. Vamos a tener un incremento probablemente comparable con el tiempo a los beneficiarios actuales, porque abrimos mucho el anillo de renta. Además, el gobierno se pondrá en contacto con las familias que, pese a cumplir los requisitos, no han pedido el ingreso mínimo vital. Quiere saber por qué no lo han solicitado y ayudarles en caso de que lo quieran pedir. En esa misma comparecencia, el ministro Escribá adelantó otro dato de la recuperación económica. Dijo que octubre está registrando máximos históricos de afiliación diaria. Calculó que el mes va a terminar con 91.600 ocupados más y 30.000 trabajadores menos acogidos a los ERTE. Y tal y como anunciábamos en portada, hoy comienza a debatirse en el Congreso la primera ley para regular el cannabis. Para regular el cultivo, la comercialización y también el consumo. El proyecto lo ha redactado Más País y busca regular un mercado hasta ahora ilegal del que se nutren más de 3 millones de consumidores habituales. Informa Teresa Rubio. Propone libertad para fumar porros en la calle y para llevar encima hasta 10 veces la cantidad necesaria para consumo diario. Respecto al cultivo, los particulares podrían tener un máximo de 12 plantas, pero no almacenar más de 3.600 gramos de cogollos. Sí mantiene la sanción para las personas que conduzcan bajo los efectos del cannabis, pero no el hecho de tener restos de sustancia en el organismo, por lo que, aparte de la prueba de saliva, la Guardia Civil debería realizar al conductor otra de conducta. Las plantaciones con fines profesionales necesitarían una autorización de la Administración. Propone crear una agencia estatal del cannabis y un impuesto especial del 35% que generaría al Estado unos 3.000 millones de euros al año. Unidas Podemos y Esquerra Republicana han presentado 2 iniciativas similares. Buscamos a esta hora más información sobre la última prueba militar de Corea del Norte. Hablamos del lanzamiento de al menos un misil que ha vuelto a poner en guardia a Corea del Sur y a Japón, Gillian Ayala. Y también a Estados Unidos. Estos son misiles balísticos a priori, según las primeras informaciones, son intercontinentales y su trayectoria puede llegar a impactar, si se calcula con este objetivo, la costa de Estados Unidos. Es el 5º test de armamento que hace Pyongyang en menos de 2 meses y se da en un contexto de diálogo entre Washington, Tokio y Seúl. De hecho, hoy mismo se van a reunir allí, en Seúl, la directora de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos y sus homólogos de Japón y Corea del Sur. El gobierno japonés ha condenado esta mañana este nuevo ensayo armamentístico porque asegura que vulnera las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y en el plano diplomático el lanzamiento de este misil coincide también con un enfriamiento en las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Kim Jong-un tras el cambio en la administración Biden.
En la administración de la Casa Blanca, Joe Biden ha cambiado de estrategia y ha dejado a un lado esa apertura con Corea del Norte que empezó Donald Trump. Y en París ha comenzado ya el juicio por la supuesta contratación fraudulenta de encuestas durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, que, al menos de momento, se libra por la inmunidad que le brinda el cargo. Se sientan en el banquillo 5 de sus 6 colaboradores. París, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Un primer día de juicio marcado por la ausencia de Nicolas Sarkozy, una ausencia justificada al gozar de la inmunidad presidencial que le otorga la Constitución. Aún así, ayer la Asociación Anticorrupción que denunció el caso volvió a reclamar ante el juez que el expresidente participe en este juicio, defendiendo que su testimonio es una pieza fundamental para entender el sistema de encuestas que el Elíseo habría contratado de forma fraudulenta entre 2007 y 2009. Una demanda, por cierto, que ya fracasó en 2016 durante la investigación del caso al ser considerada desproporcionada. Por otra parte, quien fue secretario general de Sarkozy, Claude Guéant, imputado por favoritismo y malversación de fondos públicos, ha solicitado también gozar de inmunidad constitucional por su posición en el gobierno. Así que hoy, en este segundo día de juicio, el tribunal se pronunciará sobre estas dos cuestiones y que serán determinantes para el transcurso de este proceso. Y todavía del exterior, esta noche Ecuador ha declarado el estado de excepción. De momento estará vigente durante 60 días para aplacar la grave conmoción en el país provocada por el aumento de la actividad delictiva, según ha dicho el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso. Se han movilizado unidades militares y se ha otorgado a la policía blindaje total para actuar contra los grupos responsables de esa violencia. Y Donald Trump dificulta la investigación del asalto al Capitolio. Ha presentado una demanda para mantener ocultos una serie de documentos relacionados con ese asalto a la Cámara el pasado 6 de enero. Lo que intenta el expresidente es impedir que los responsables del Archivo Nacional de Estados Unidos entreguen esa información al Comité del Congreso. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.